Muy buenas, muy buenos días. Hoy tenemos, bueno, de parte de la Facultad de Ciencias Sociales, la más cordial bienvenida a esta capacitación sobre la política de propiedad intelectual de la Universidad Nacional, a cargo de el máster David Argüello Arce. David, bienvenido y tiene todo el espacio de la palabra. Les pido a las personas que nos ven desde Facebook Live que por favor completen la lista de asistencia que está en el link de Google Forms para que nos ayuden con la lista. Las preguntas las pueden ir haciendo por este medio en Facebook o en el correo divulgación FCS. Y al final las vamos a ver. David, adelante, le dejo todo el espacio. Muchas gracias, Mariana. Y bueno, buenos días a todas y a todos los que nos escuchan y están compartiendo este ratito con nosotros. Ahí veo algunas caras conocidas como doña Irma Charon, que hemos tenido ya algunas temas previos de propiedad intelectual. Bueno, de los que no los conozco, encantado de estar con ustedes. Mi nombre es David Argüello. Yo soy asesor de propiedad intelectual de la Oficina de Transferencia de Conocimiento y Vinculación Externa de la Universidad Nacional. Y como les decía Mariana, a raíz de unas necesidades de capacitación que estuvieron explorando dentro de la facultad, ¿verdad? Me solicitaron si les podría compartir un poco cómo está el estado de situación de las políticas y la normativa principal en temas de propiedad intelectual a nivel interno, a nivel institucional. Entonces, un poco de eso va a versar mi participación en el día de hoy. Compartirles a grosso modo y en términos generales qué es lo que tiene la Universidad Nacional en temas de propiedad intelectual y cómo se está aplicando y hacia dónde vamos hacia el futuro. Entonces, de mi parte, nuevamente, agradecerles por la invitación y arrancaríamos con el tema. Ok, tal vez antes de entrar de lleno con el tema que me pidieron, que es la política de propiedad intelectual de la universidad, sí sería bueno como hacer un pequeño repaso de lo que es la propiedad intelectual en sí, ¿verdad? Cómo funciona la propiedad intelectual, de qué trata. Entonces, aquí les voy a compartir un par de normativas que son muy ilustrativas en relación a el concepto de propiedad intelectual que nos ayudan a entender por lo menos en términos jurídicos y legales en qué se basa la definición o el concepto de propiedad intelectual. Y es que para nadie es un secreto que en la actualidad, ¿verdad? En una sociedad que se basa en la información, en el conocimiento, la digitalización de todo ese conocimiento, pues la propiedad intelectual en los últimos años ha ido teniendo una mayor preponderancia y mayor valor dentro del quehacer diario de todas las relaciones personales de cualquier índole que se dan día con día. La propiedad intelectual en realidad es una herramienta establecida por el derecho que fue creada por los países para gestionar el conocimiento, ¿verdad? Esa es la herramienta que diseñaron todos los países y en este mundo globalizado, donde ha habido una apertura en los últimos años también de las economías, de los mercados, pues ese intercambio de bienes y mercancías y servicios se rigen mucho por las reglas y las normativas relacionadas con propiedad intelectual. La propiedad intelectual, como les decía, la herramienta, ¿verdad? La herramienta que nos sirve para gestionar ese conocimiento, esa innovación, ese esfuerzo intelectual que sale de nuestros pensamientos, que sale de nosotros y que se plasma y materializa en diferentes productos, en diferentes servicios. Es tan importante la propiedad intelectual hoy en día que está reconocida como un derecho humano. Ahí en la pantalla ustedes lo pueden observar, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el inciso 2 establece la propiedad intelectual como derecho humano al decir que toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le corresponden por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora, así como
así como se reconocen otro tipo de derechos que son inherentes o consustanciales a la naturaleza del ser humano, como el derecho a la vida, como el derecho al trabajo, como el derecho a la libertad de expresión y otros derechos de ese nivel. Igualmente, la propiedad intelectual está al mismo nivel de todos esos derechos humanos. Vean qué interesante que el artículo 27 igualmente en el inciso 1 trata también ya de irnos aproximando, ¿verdad? Una idea de cómo equiparar ese interés individual de las personas por apropiarse de su esfuerzo intelectual versus el interés colectivo de la sociedad, de la comunidad por accesar a ese conocimiento. Dice el inciso 1 que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Entonces, vamos a ver que la propiedad intelectual es un sistema, ¿verdad?, que tiende a proteger el conocimiento de las personas, pero al mismo tiempo reconociendo que tiene que haber un equilibrio entre esa protección y el acceso de la humanidad a esa información, a ese conocimiento. En el caso costarricense, ese derecho está también reconocido como un derecho fundamental, ¿verdad? En el artículo 47 de nuestra Constitución Política. Este artículo, en prácticamente 4 renglones, vamos a ver que básicamente nos describe las características principales de la propiedad intelectual. Dice el artículo 47, todo autor, inventor, productor o comerciante gozará temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial con arreglo a la ley. Entonces, en términos muy simples, ¿verdad? Podríamos decir que la propiedad intelectual es ese derecho que nos concede la legislación, el derecho, ¿verdad?, para apropiarnos de todos nuestros esfuerzos intelectuales. No cualquier esfuerzo intelectual, estamos hablando de aquellos esfuerzos intelectuales que se materializan en algún producto, en alguna obra, en algún servicio, ¿verdad? Porque una de las premisas de la propiedad intelectual que tenemos que tener presente es que las ideas no se protegen, ¿verdad? La simple idea, cuando yo estoy haciendo un ejercicio mental y se me ocurre una idea tal vez que considero que es novedosa o es innovadora, pero esa idea no ha salido de mi mente y no la he materializado en un producto o servicio, esa idea no se protege. La propiedad intelectual protege ese conocimiento que yo ya logré materializar en algún activo tangible. Vemos cómo el artículo, les decía que si lo analizamos rápidamente, nos da las características principales de la propiedad intelectual. Vean que al principio el artículo nos dice quiénes son los sujetos, ¿verdad?, a los cuales la legislación protege. Dice que todo autor, inventor, inclusive productor o comerciante. Vamos a ver que hay algunos niveles de propiedad intelectual que protege inclusive a personas que no son los directamente relacionados con la creación intelectual, pero que se invierten fuertes sumas de dinero por dar a conocer y divulgar de forma masiva esas creaciones intelectuales y por lo tanto también se les da algún nivel de protección. Obviamente los autores, inventores, ¿verdad?, que son las personas físicas que crean el conocimiento. Si seguimos leyendo el artículo, dice, nos da otra característica que es fundamental de la propiedad intelectual. Cuando nos dice que estos sujetos gozarán temporalmente de esa propiedad intelectual. Entonces, una de las características principales de la propiedad intelectual es que es temporal, a diferencia de lo que sucede con el derecho fundamental a la propiedad privada. Ustedes saben que cuando ustedes adquieren algún bien físico, ¿verdad?, pensemos en un vehículo, en una casa habitación, en un lote, ¿verdad?, y lo adquieren de forma lícita, ese activo llega a formar parte del patrimonio privado de cada persona, es parte de su derecho a la propiedad privada y pueden gozar y disfrutar de él por el tiempo que lo deseen. No hay ninguna ley, ¿verdad?, que diga que hay una temporalidad para disfrutar de ese vehículo, de esa propiedad. Inclusive por eso es que, por ejemplo, en el caso de bienes inmuebles, es muy común la práctica de que los bienes inmuebles se van heredando dentro de la misma familia, ¿verdad?, de generación en generación, porque no hay ninguna ley que me obligue a despojarme de esos bienes.
En el caso de la propiedad intelectual, eso no sucede de esa forma, todo lo contrario, es temporal, ¿verdad? La legislación nos permite apropiarnos de ese intelecto, pero de forma temporal. ¿Cuál es el plazo? Bueno, los diferentes sistemas de protección de la propiedad intelectual definen los plazos respectivos, ¿verdad? La propiedad intelectual, vamos a ver ahorita más adelante que tiene una serie de sistemas, cada uno con sus propias reglas, sus propias características, sus propios plazos de protección. Pero muy importante decirles que eso es una de las características principales de la propiedad intelectual y que la diferencia enormemente de la propiedad privada. ¿Por qué, se hizo de esa forma? Bueno, un poco por lo que estábamos viendo del anterior artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque es la forma de equilibrar los intereses de los creadores versus los intereses de la sociedad que está deseosa de acceder a ese conocimiento sin tener que tener ninguna restricción, ¿verdad? Entonces, la idea es que ese plazo de tiempo le permita a los creadores poder resarcir todo el esfuerzo intelectual, de tiempo, económico, por la creación intelectual. Y una vez superado el periodo de tiempo, pues ese conocimiento pasa a ser dominio de todos y podemos accesarlo sin ningún tipo de restricción. Continúa el artículo diciendo de la propiedad exclusiva de su obra. Entonces, otra característica importante de la propiedad intelectual. Es un derecho exclusivo. Eso quiere decir que cuando yo creo algo desde el punto de vista intelectual y me puedo apropiar de ello, perdón, la legislación me faculta a que yo me apropie de forma exclusiva. Es decir, puedo excluir a cualquier tercero del uso, ¿verdad? Esa obra. Es decir, soy yo el único que tiene la potestad de definir de qué forma comparto ese conocimiento y a quién lo comparto. Si lo comparto libremente, si lo comparto gratuitamente, si lo comparto a cambio de una suma de dinero, si lo comparto a X personas, si lo comparto más abierto, etcétera. Continúa diciendo el artículo sobre la invención, marca, nombre comercial. Entonces vean que también el artículo nos dice más o menos sobre qué objetos, ¿verdad? Se puede apropiar desde el punto de vista de la propiedad intelectual, sobre inventos, sobre marcas, sobre nombres comerciales. Y finalmente dice con arreglo a la ley. Ese con arreglo a la ley también es otra característica muy importante de la propiedad intelectual. ¿Qué quiere decir ese con arreglo a la ley? Eso lo que quiere decir es que nos podemos apropiar de aquellos esfuerzos intelectuales, solo de aquellos que la legislación de propiedad intelectual establece. Es decir, pueden haber ejercicios intelectuales muy interesantes, muy novedosos, muy innovadores, ¿verdad? Pero si la ley no los considera como sujetos de apropiación, no se pueden proteger. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, la ley de patentes de invención en Costa Rica dice que no se pueden patentar invenciones que son contrarias a la ley, al orden público, a la moral. Entonces, para darles un ejemplo un poco absurdo, pero para ejemplificar el caso, es como que a alguien se le ocurra hacer un artefacto para consumo de marihuana personal, ¿verdad? No medicinal, que por cierto ahora está bastante en discusión en la Asamblea Legislativa sobre si se permite el uso aunque sea medicinal, pero entonces pensemos a alguien que se le ocurra hacer un invento que permite procesar de una forma más sencilla el consumo de marihuana y el cultivo de esta planta. Entonces, como el consumo personal está prohibido, pues aunque ese artefacto, esa tecnología sea muy novedosa, sea muy innovadora, ¿verdad? La ley dice en Costa Rica que ese tipo de conocimiento no se protege. O por ejemplo, otro ejemplo son que siempre ha estado muy polémico es el tema de por ejemplo, los alimentos transgénicos, ¿verdad? Que hay un gran debate mundial si ese tipo de alimentos se deberían de proteger o no. Entonces, más o menos teniendo este preámbulo de qué es propiedad intelectual, ¿verdad? Que podríamos resumir que está reconocido como un derecho humano, como un derecho fundamental, que es el derecho a apropiarnos sobre nuestro conocimiento, ¿verdad? Como el conocimiento es tan variado y se manifiesta de diversas formas y colores y sabores, ¿verdad? No es lo mismo, por ejemplo, una composición musical que una vacuna, no es lo mismo una máquina que una obra de teatro, etcétera. El conocimiento se manifiesta en muy diversas formas. Entonces, la propiedad intelectual lo que hace es diseñar una serie de sistemas de protección, ¿verdad? Dependiendo de la naturaleza de ese conocimiento, cada uno con sus propias reglas, sus propias características, sus propios procesos de protección, sus propios plazos de protección, etcétera. Esos sistemas de protección
se dividen en dos grandes ramas, ¿verdad? La propiedad intelectual está clasificada en dos grandes ramas. Una es la propiedad industrial. Ahí vamos a ubicar todos los sistemas de protección que tienen que ver con aquel conocimiento que tiene una utilidad más de índole comercial, una utilidad más de índole industrial. Por ejemplo, ahí vamos a ubicar a las patentes de invención, a los modelos de utilidad, a las marcas, a los dibujos, modelos industriales. Son aquellos conocimientos, ¿verdad?, que tienen como fin darle solución a una problemática o necesidad a la sociedad y darle solución desde un punto de vista técnico. Por eso es que adquieren un valor comercial o industrial, ¿verdad? Y la otra gran rama de la propiedad intelectual son los derechos de autor, ¿verdad? Ahí vamos a ubicar aquel conocimiento que no tiene como fin, ¿verdad?, ponerle una solución a un problema determinado, sino que es un conocimiento más de índole de expresar ideas y entretenimiento, y tiene que ver más con el patrimonio cultural de la humanidad, porque ahí vamos a ubicar todo lo que son obras literarias y obras artísticas. Entonces, todo lo que tiene que ver con la industria literaria y artística se protege a través de los derechos de autor. Y adicionalmente a eso, en los últimos años también las creaciones dentro del campo de las tecnologías de la información y comunicación, como lo son los software, los videojuegos, los sitios web, las bases de datos, también se protegen mediante el sistema de los derechos de autor. Vean que la propiedad intelectual a nivel jurídico no es, tal vez nos puede parecer algo más o menos reciente, porque en Costa Rica adquirimos mayor conciencia a partir de la suscripción de los tratados de libre comercio a principios del año 2000, pero vean que la legislación data de hace bastante tiempo. Por ejemplo, el primer tratado internacional en el tema de propiedad industrial, que es el Convenio País, se suscribió en el año 1883. Y el primer tratado internacional en el tema de derechos de autor, que se conoce como el Convenio Berna, data del año 1886. Entonces, esto era un pequeño preámbulo, ¿verdad?, para contextualizarnos un poquito de qué estamos hablando cuando hacemos referencia a la propiedad intelectual, cuáles son sus principales características y cómo está regulada, ¿verdad? Más adelante, inclusive creo que tenemos programada otra sesión donde ya podemos profundizar en algunos de esos sistemas de protección de propiedad intelectual que a ustedes les interese más. Me imagino que, por ejemplo, los derechos de autor les debe interesar mucho. Puede ser que hay por ahí los secretos comerciales, industriales. Entonces, si en algún momento quisieran ahondar o profundizar sobre alguno de estos sistemas, con mucho gusto podríamos programar otra sesión. A partir de este momento, lo que les voy a compartir es un poco cómo funciona ese mundo de la propiedad intelectual en el contexto universitario, refiriéndome a las principales políticas y normativas que ha establecido la universidad. Entonces, lo primero que les tengo que compartir es que realmente el estado de situación a nivel de regulación interna de propiedad intelectual es muy poco, es muy básico lo que existe en la Universidad Nacional sobre el tema de propiedad intelectual. Básicamente, la única norma específica, vamos a ver que existen diferentes normas dispersas de propiedad intelectual en todo el ordenamiento jurídico de la universidad, pero una norma que concentre solo el tema de propiedad intelectual la vamos a encontrar solo en este documento, que se llama Políticas para la Protección y Fomento de la Propiedad Intelectual generada en la Universidad Nacional. Publicada su última reforma en la Gaceta Ordinaria 10/2016, del 1 de junio del 2016. Estas políticas en su primera versión fueron aprobadas por ahí el año 2005 por el Consejo Universitario. Entonces, podríamos decir que es hasta el 2005 que la Universidad Nacional aprueba por primera vez una normativa relacionada con el tema de la propiedad intelectual. Y como ustedes lo pueden ver, se aprobó al nivel de políticas. Entonces, es un documento muy básico, ¿verdad? Tiene cerca de 11 políticas, son lineamientos muy generales sobre el tema de propiedad intelectual, que yo a continuación les voy a comentar cuáles son como los más relevantes o los principales. Uno de los aspectos importantes que establece esta política
como les decía, ya por el año 2005, es que ya por primera vez la universidad toma la decisión de establecer una oficina técnica, asesora, que se encargue de la gestión de manera especializada en el tema de la propiedad intelectual. Entonces, esta política designa a la Oficina de Transferencia de Conocimiento y Vinculación Externa como la oficina encargada de proteger, asesorar, administrar, gestionar, promover y transferir todos los derechos de propiedad intelectual que surgen del entorno universitario. Entonces, hay un primer comercial que les dejo, es que cualquier duda, cualquier asunto, ¿verdad?, relacionado con propiedad intelectual que ustedes quisieran recibir algún acompañamiento, alguna asesoría, pues desde la oficina de transferencia, con muchísimo gusto los podemos acompañar en estos procesos. Esto lo remarco como un hito importante porque básicamente para ir avanzando a nivel universitario en estos temas, se requiere que existan instancias que conozcan de la regulación de propiedad intelectual y la gestión y la transferencia de derechos de propiedad intelectual, porque el tema a veces se ha visto como un tema muy técnico, muy de protección, pero en los últimos años la propiedad intelectual se ha visto ya de manera más amplia como un tema de gestión. Entonces, desde que nuestros académicos están formulando sus proyectos de investigación, extensión, docencia, etcétera, ya desde ahí, ¿verdad?, deberíamos tener una conciencia de ir visualizando si esos posibles proyectos, esas actividades académicas pueden generar a futuro posibles derechos de propiedad intelectual, porque el éxito de la propiedad intelectual es que se regule desde el inicio, se establezca una estrategia, porque si no se establece desde el inicio, se puede ver, digamos, trastocado o poner en riesgo la protección exitosa de esa propiedad intelectual. Otros aspectos relevantes de la política es que la política autoriza por primera vez también dentro de la Universidad Nacional que en aquellos casos donde producto de la generación de derechos de propiedad intelectual, si la universidad en el proceso de transferencia de esos derechos de propiedad intelectual recibe algún beneficio económico, ¿verdad?, se autoriza como una forma de incentivo para aquellos académicos que fueron los que generaron o crearon esas obras, esos inventos, esa creación intelectual, ¿verdad?, de los beneficios económicos que recibe la universidad, un porcentaje puede ir al bolsillo directo de los académicos como una forma de incentivarlos por esa actividad innovadora, por esa actividad creativa, ¿verdad?, que generó derechos de propiedad intelectual. Entonces, vamos a ver, para ponerles un ejemplo gráfico, si en algún momento, por ejemplo, la universidad, en alguna de las unidades académicas se generara una tecnología que podría ser aprovechada por un sector socioproductivo, entonces la universidad tiene la potestad legal de transferirla y obviamente, como nosotros no somos una institución de fines lucrativos, ¿verdad? Nuestra misión es una misión pública, social, pero sí podríamos, evidentemente, por estar trasladando esa propiedad intelectual, pedir a cambio, ¿verdad?, un porcentaje de los beneficios económicos que recibe la empresa, no para lucrar, sino para que esos beneficios económicos se vuelvan a reinvertir en la actividad sustantiva de la universidad, en procesos de investigación, docencia, extensión, y una parte de esos beneficios económicos también en los académicos que participaron en la creación intelectual como forma de incentivo. También la política establece o autoriza otro tipo de incentivos no económicos, ¿verdad? No necesariamente tienen que ser beneficios económicos. Incentivos no económicos, estamos hablando, por ejemplo, de pasantías, participación en congresos, facilidades para compra de equipo, ¿verdad?, para que potencien sus espacios de trabajo y otro tipo de incentivos que son más de índole profesional o que coadyuvan el quehacer de los académicos en su labor diaria. Y finalmente, otro de los aspectos relevantes que establece la política tiene que ver con el régimen de titularidad de la propiedad intelectual. Y tal vez en este punto sí me voy a detener un poquito más de tiempo porque este es uno de los puntos
que mayoritariamente, no solo a nivel universitario, sino a nivel mundial, causa bastante polémica, ¿verdad? ¿Por qué causa bastante polémica? Bueno, porque cuando hablamos de titularidad en el ámbito de la propiedad intelectual, estamos refiriéndonos a aquella regla que establece cuál es la persona física o jurídica que se pueda adueñar o apropiar de esa creación intelectual. Es decir, el término titularidad es el término técnico que se utiliza en propiedad intelectual para decir quién es el dueño, quién es el que se apropió de esa propiedad intelectual y por lo tanto al apropiarse es el que puede decir de forma exclusiva cómo se utiliza esa propiedad intelectual. Esa titularidad puede estar en manos de una persona física, una persona individual o una persona jurídica, ¿verdad? Una institución pública, una empresa, una cooperativa, cualquiera de los tipos de personas jurídicas que establece nuestro ordenamiento jurídico nacional. Y esa titularidad se puede adquirir por ley o por acuerdo entre partes. Por eso es que es importante conocer la normativa interna de la universidad para ver qué ha establecido la universidad en términos de titularidad. Sin embargo, antes de irnos a lo que establece la normativa universitaria, en reglas o en aspectos de titularidad, siempre es importante también echar un vistazo de lo que establece la legislación de propiedad intelectual nacional vigente en nuestro país sobre el tema. Entonces yo simplemente para fines ilustrativos, ¿verdad? Y para compartirles, les traigo los dos ejemplos, digamos, más visibles que existen en temas de propiedad intelectual a nivel de legislación nacional. El principio es el siguiente, de acuerdo a lo que establece nuestra legislación. El principio es que es titular originario la persona física que crea la obra intelectual, es decir, el autor o el inventor. Entonces, por principio, ¿verdad? Y suena muy lógico, la ley le concede la potestad de adueñarse la propiedad intelectual del proceso inventivo a la persona física que lo creó o que lo inventó, ¿verdad? Entonces, ese es el principio que se establece, por eso se llama titularidad originaria, porque es originariamente la persona que crea el conocimiento. Sin embargo, como todo en la vida, ¿verdad? Todos los principios siempre tienen excepciones. Entonces vamos a encontrar en la legislación nacional algunos casos de excepciones a esa titularidad, donde la legislación dice que la titularidad no se le da a la persona física que creó la invención, sino se le otorga a un tercero. Y como les decía, les voy a compartir los dos casos más ejemplificantes a nivel de legislación nacional, que tiene que ver con lo que se establece en la ley sobre derechos de autor y derechos conexos. Recuerden, como les decía hace un rato, esta es la ley que protege todo el conocimiento que tiene que ver con creaciones literarias y artísticas. Y les voy a compartir también el caso de la ley de patentes de invención, que las patentes lo que protegen son inventos totalmente novedosos que vienen a ponerle desde un punto de vista técnico solución a un problema determinado de la sociedad. Estamos hablando de tecnologías, máquinas, herramientas, productos, etcétera. Entonces, dice el artículo 40 de nuestra ley de derechos de autor, ¿qué sucede cuando esa creación intelectual, ¿verdad? Yo la realizo en el marco de un contrato laboral o de servicios? Es decir, ¿qué sucede cuando la creación intelectual, ¿verdad? Se deriva porque yo fui contratado para hacer esa creación intelectual, ya sea mediante un contrato de servicios, ¿verdad? Donde me pagan unos honorarios, o un contrato laboral donde yo estoy recibiendo mes a mes un salario. Entonces, en esos casos, dice la ley que ese principio se rompe, el principio que les decía que la titularidad le pertenece a la persona física. En esos casos, la titularidad se le traslada a la persona que está contratando al creador. Es decir, al patrono o en el caso del contrato de servicios al contratante, ¿verdad? Ahí les resalté en negrita al final del artículo la parte más importante. Dice, asimismo, cuando el autor sea un asalariado, el titular de los derechos patrimoniales será el empleador, es decir, el patrón. Y este principio
está reconocido no solo en nuestra legislación nacional, sino que está reconocido en toda la legislación internacional, ¿verdad? Prácticamente así funciona en todo el mundo, ¿verdad? Por eso es que, por ejemplo, ahora que estamos viendo el tema de para ponerles un ejemplo muy presente, ahora que estamos viendo todo el tema de la pandemia, cómo funcionan, por ejemplo, todas estas vacunas, estos medicamentos que producen las farmacéuticas. Bueno, las farmacéuticas contratan a una serie de investigadores, ¿verdad? Para que desarrollen este tipo de tecnologías que al final de cuentas se transforman en un medicamento, en una vacuna. Bueno, evidentemente las farmacéuticas para asegurarse poder explotar a futuro dicho producto en el respectivo contrato laboral con los investigadores, recogen este principio, ¿verdad? De que la propiedad intelectual que resulte de ese contrato laboral se le traslada al patrono. ¿Por qué sucede eso? Bueno, porque la persona está contratando para la realización de esa obra y el autor está utilizando el tiempo de la jornada de horario de trabajo, está utilizando los recursos de la empresa, está utilizando conocimiento preexistente de la empresa, está recibiendo un pago, un salario por esa creación intelectual. Esa excepción, ¿verdad? En el caso de los funcionarios públicos todavía queda más reafirmada en el artículo 16 del reglamento de la Ley de los Derechos de Autor. Cuando aquí en la parte también de negrita les resalto, dice la norma, salvo pacto en contrario que el derecho patrimonial o de uso ha sido cedido al empleador o al ente del derecho público. Entonces, todas las creaciones intelectuales que hacen los funcionarios públicos al amparo de un contrato laboral, desde el punto de vista patrimonial, quien puede determinar de qué forma se utiliza esa creación es el patrono, es decir, la institución. Vean que la norma habla desde el punto de vista patrimonial. Básicamente la propiedad intelectual genera dos tipos de derechos, el moral y el patrimonial. El moral tiene que ver con el reconocimiento que siempre se tiene que hacer a la persona que creó la creación intelectual. Ese derecho moral no se negocia, es irrenunciable, es eterno. Aquí vea que estamos hablando del derecho patrimonial. El derecho patrimonial tiene que ver con la potestad de uso y explotación de esa propiedad intelectual. Entonces, en otras palabras, cuando aquí se le dice que el derecho patrimonial se cede al ente de derecho público, lo que quiere decir es que la creación intelectual, quien decide qué forma se comparte, se explota, se utiliza, es la institución. Obviamente, siempre respetando el derecho moral del autor, ¿verdad? Porque ese derecho moral, como les decía, no muere. Entonces, evidentemente, quien decide cómo se utiliza o no la obra es el ente patronal, pero en cada uso que se dé esa obra se tiene que mencionar el crédito correspondiente del funcionario que creó dicha obra. ¿Ok? Eso en el caso de los derechos de autor, que como les decía, tienen que ver con creaciones literarias y artísticas. En el caso de las patentes, la ley de patentes de invención regula el tema de la titularidad en el artículo 4. Es un poquito largo, pero les voy a mencionar, digamos, como los dos incisos más relevantes para el ámbito universitario. Vean que en el caso de las invenciones, ya a diferencia del caso de los derechos de autor, la legislación establece varios supuestos. Entonces, en el caso de las relaciones laborales, los dos supuestos que nos interesan serían el 2 y el 3. Entonces, el 2 se refiere al supuesto de cuando a mí me contratan y en el contrato de trabajo, el objeto del contrato de trabajo tiene como objeto la producción de una invención, ¿verdad? O sea, en otras palabras, a mí me contratan y el patrono desde el inicio me dice, lo contrato para que genere invenciones. Entonces, en ese caso, dice que la titularidad pertenece en común a las partes que hayan establecido la relación laboral. Pero también se puede dar el supuesto que se da mucho en el ámbito universitario cuando un trabajador es contratado desde el punto de vista laboral, no tiene como objeto la producción de invenciones, pero genera una, ¿verdad? Entonces, en ese caso, serán de su propiedad. Una tercera parte de los ingresos que obtenga por este concepto serán pagados al empleador. Eso a nivel de reglas de titularidad, a nivel de legislación nacional.
¿verdad? Ahora vamos a adentrarnos a qué es lo que establece la universidad en su normativa interna. Y de una vez les adelanto que vean qué interesante que la legislación regula el tema de la relación laboral, el tema de los contratos de servicios, pero no vamos a encontrar en la legislación nacional de propiedad intelectual el supuesto de los estudiantes. Ustedes saben que los estudiantes, ¿verdad? No tienen con la universidad un contrato de índole laboral, ni tienen un contrato de servicios, es un contrato de educación, ¿verdad? Donde más bien la universidad le ofrece una serie de servicios educativos a los estudiantes. Es una relación totalmente distinta. Ese supuesto en la legislación nacional no está contemplado. Entonces, como resumen, podríamos decir que en el ámbito de laboral, ¿verdad? Se pueden dar tres supuestos, ¿verdad? Que habría que regular desde el punto de vista de titularidad. O sea, ¿qué sucede cuando se dan estos tres supuestos? ¿A quién le pertenece la propiedad intelectual? Entonces, un primer supuesto son aquellas creaciones intelectuales relacionadas directamente con el objeto del contrato laboral. Es decir, cuando a mí me contratan, ¿verdad? Y dentro del objeto del contrato laboral está claramente establecido de que parte de mis funciones es hacer creaciones intelectuales, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ¿a quién le pertenece la propiedad intelectual? ¿Le pertenece al patrono? ¿Le pertenece al trabajo? ¿Le pertenece a ambos? ¿Verdad? El segundo supuesto es cuando a mí me contratan laboralmente y el objeto del contrato laboral no tiene como objeto, ¿verdad? Realizar creaciones intelectuales, pero indirectamente yo las realizo. Entonces, ¿qué sucede en esos supuestos? ¿A quién le pertenece la propiedad intelectual? Y finalmente, se da el tercer supuesto de aquellas creaciones intelectuales que hace un funcionario, pero que no están directa ni indirectamente relacionadas con el objeto del contrato laboral. Es decir, en este supuesto vamos a encontrar aquellos escenarios donde un trabajador, por ejemplo, en su tiempo libre, ¿verdad? Y con sus propios recursos, realiza creaciones intelectuales y puede demostrar que no utilizó conocimiento previo de su lugar de trabajo, ¿verdad? Esos son como los tres supuestos clásicos o tradicionales que se pueden dar en el ámbito laboral. Ahora, ¿qué sucede ya en el ámbito de la Universidad Nacional? Bueno, como ustedes saben, por el principio constitucional de autonomía universitaria, en el caso de las universidades públicas, cada institución puede contar con su propia normativa para regular el funcionamiento interno y la relación con sus profesores e investigadores, ¿verdad? Lo que les puedo decir, yo acabo de hacer una investigación para el programa del Estado de la Nación sobre el marco normativo de vinculación de las 5 universidades y me llamó mucho la atención de que no hay uniformidad sobre las reglas de titularidad en propiedad intelectual de las 5 universidades, ¿verdad? En el TEC, bueno, las únicas que tienen algunas normas son el TEC, la UCR y nosotros. La UNED y la UTN no tienen normas y esas normas pude hallar en la investigación que hay diferencias, no hay uniformidad, ¿verdad? Yo les voy a comentar un poco lo que hemos regulado nosotros a lo interno de la universidad. Entonces, el caso Universidad Nacional, el caso de nuestros funcionarios, nuestros académicos, ¿verdad? Estamos hablando de académicos o investigadores vinculados laboralmente a la Universidad Nacional. Entonces, las políticas que les mencioné hace un rato, ¿verdad? Claramente establecen que la titularidad de la propiedad intelectual pertenece a la institución. Y evidentemente, como una forma de respeto al derecho moral, se reconoce la autoría de los funcionarios. Pero desde el punto de vista patrimonial, la titularidad de la propiedad intelectual pertenece a la institución. Entonces, en otras palabras, cada vez que un académico nuestro en su quehacer sustantivo de todos los días genera creaciones intelectuales, desde el punto de vista patrimonial, esa creación intelectual le pertenece a la institución y por lo tanto el académico no puede disponer, ¿verdad? De forma libre, ¿verdad? De dicha propiedad intelectual sin el consentimiento de la institución y viceversa, la institución puede hacer uso de esa propiedad intelectual porque es de su propiedad, pero cada vez que haga uso de esa propiedad intelectual tiene que reconocer
la autoría de los funcionarios que participaron. Ahora, obviamente, ¿verdad? Como todo en la vida, la letra menuda suena muy fría, ¿verdad? Suena como, bueno, ahora, esto es lo que dice la letra. ¿Cómo funciona en la práctica? En la práctica funciona de la siguiente forma. Como les decía, la oficina de transferencia, la que se encarga de dar el acompañamiento técnico en estos temas. Entonces, cada vez que logramos identificar que un académico genera una propiedad intelectual que tiene un potencial de ser transferido a algún sector de la sociedad, ¿verdad? No es que la universidad le dice al académico, la propiedad intelectual es nuestra y usted ya hasta aquí llegó, no, no, todo lo contrario, ¿verdad? Esa construcción se hace en conjunto con el académico. ¿Por qué? Porque por razones obvias, porque el académico es el experto, ¿verdad? Y es el que tiene el conocimiento de esa creación intelectual y es el que puede decir cuál es la mejor forma de uso o de aprovechamiento de esa propiedad intelectual. Pero lo importante es que esa decisión se toma en conjunto con la institución, ¿verdad? No es que el académico pueda hacerlo de forma individual, porque como les decía, la propiedad intelectual le pertenece a la Universidad Nacional. Ese principio está todavía mayoritariamente desarrollado en este artículo 72, como les decía al inicio de la presentación. En la universidad, desde el punto de vista jurídico, la única norma, ¿verdad?, que de forma concentrada en un solo instrumento normativo regula el tema de la propiedad intelectual, son las políticas que les mencioné. Pero adicionalmente a las políticas vamos a encontrar en diferentes instrumentos normativos de la universidad, políticas, reglamentos, manuales de procedimientos, algunas normas dispersas sobre el tema de propiedad intelectual. Este es uno de los casos, el artículo 72 del reglamento de la vinculación externa remunerada, la cooperación externa y la relación con la fundación. El artículo 72 establece que, de conformidad con la normativa nacional e institucional que rige esta materia, corresponderá única y exclusivamente a la Universidad Nacional la titularidad y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual resultantes de la actividad académica. Entonces vean que ahí se vuelve a reafirmar el principio establecido en las políticas, que es que la propiedad intelectual le pertenece a la universidad desde el punto de vista patrimonial. Sin embargo, la universidad deberá reconocer los derechos morales y los derechos de mención de los autores e inventores, siempre haciendo respeto o reconociendo el respectivo derecho moral de los diferentes autores o inventores. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Esto que les estoy diciendo, estamos hablando de aquellos supuestos, ¿verdad? Donde nuestro funcionario, haciendo uso de los recursos ¿verdad? Y en su quehacer ordinario, forma individual, realiza una creación intelectual. Pero ¿qué sucede en aquellos casos donde para hacer esa creación intelectual nos juntamos con un ente externo, ¿verdad? Que nos financia total o parcialmente esa investigación, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede cuando la creación intelectual se ve condicionada por la participación de un ente externo? Entonces, la segunda parte del artículo 72 nos da la solución. Dice, cuando se trate del desarrollo de actividades con financiamiento conjunto o financiado totalmente por entes externos de carácter privado o público, nacional o internacional, la titularidad de los derechos deberá estar debidamente establecida de previo y por escrito en los documentos oficiales que formalizan la relación. Entonces, ese principio que les hablaba, que la propiedad intelectual le pertenece a la institución, se da en aquellos casos donde nuestros académicos hacen creaciones intelectuales, ¿verdad? Sin asocio o sin participación de un ente externo y que son financiadas básicamente con los fondos FES, ¿verdad? Que todos conocemos, que provienen del Estado. Pero como ustedes saben, ¿verdad? También tenemos otro gran porcentaje de actividades académicas que se realizan en la universidad cuyo financiamiento no proviene del FES, sino que proviene de entes externos, entes cooperantes. Entonces, en esos supuestos, cuando estamos en presencia de un financiamiento parcial o total de un ente externo, ya ahí la universidad no puede decir la propiedad intelectual es mía, ¿no? Porque por lo que les decía de las reglas de titularidad que establece la legislación nacional, ¿verdad? De las excepciones. Entonces, en esos casos, la titularidad se negociará de previo con el ente externo. Hay entes, básicamente les puedo adelantar que se dan básicamente dos supuestos. Hay entes que condicionan el financiamiento a que la propiedad intelectual les pertenezca.
y hay entes externos que no la condicionan. Entonces, en esos casos, la universidad puede hacer uso exclusivo de la propiedad intelectual. Por eso es que cada vez que nos juntamos, ¿verdad?, con un ente externo para realizar alguna actividad académica, es importante formalizar esa relación en los respectivos instrumentos que establece la normativa universitaria, convenios de cooperación, en algunos casos contratos de vínculo externo remunerado, porque es en esos instrumentos donde, por ejemplo, se regulan estos temas de propiedad intelectual y quedan debidamente documentados y negociados y firmados por las partes contratantes. Este principio también es similar al caso de cuando los académicos, ¿verdad?, se asocian ya no con un ente externo que les financia, sino con un investigador, por ejemplo, de otra universidad. Entonces pensemos el caso de un proyecto en cuya participación encontramos funcionarios de la Universidad Nacional, pero también funcionarios de la Universidad de Costa Rica. Entonces, en esos casos también la propiedad intelectual se tiene que establecer de previo y negociar de previo con la Universidad de Costa Rica, porque van a haber aportes intelectuales de funcionarios de ambas instituciones. Eso en relación con el caso de los funcionarios. Ahora, ¿qué sucede con el caso estudiantil? Entonces, como les decía, la legislación nacional no establece reglas de titularidad en el caso de las creaciones intelectuales que realizan los estudiantes. Entonces, para resolver el caso de los estudiantes, cada universidad, haciendo uso de su autonomía universitaria, tiene que regularlo a lo interno. Entonces, en el caso de la Universidad Nacional, el único supuesto regulado para el caso de los estudiantes son aquellos casos donde la creación intelectual se da en el marco del desarrollo de un trabajo final de graduación. De hecho, esto es una reforma muy reciente. Es una reforma que se aprobó en el mes de mayo de este año por CONSACA. Entonces, ustedes van a encontrar en el reglamento de los procesos de enseñanza y aprendizaje, a partir del artículo 85, todo el tema de propiedad intelectual en los trabajos finales de graduación. Entonces, vamos a encontrar algunas normas muy novedosas, ¿verdad? Porque hasta antes de la reforma, prácticamente solo existía un articulito de propiedad intelectual que era muy, muy escueto y no nos resolvían un montón de supuestos que se dan en el ámbito estudiantil. Entonces, si ustedes se leen los artículos precedentes al artículo 85 del reglamento de los procesos de enseñanza y aprendizaje, van a encontrar claramente que el objetivo de los trabajos final de graduación es que los estudiantes pongan a prueba las destrezas, las habilidades y las competencias y conocimientos que adquirieron durante toda su carrera universitaria y que tienen que hacer un trabajo original, es decir, un trabajo que tiene que ser desarrollado por ellos. Entonces, por eso es que el artículo 85 establece que la titularidad de los derechos de propiedad intelectual respecto a los productos desarrollados en el marco de un trabajo final de graduación le pertenecen única y exclusivamente al estudiante que lo desarrolla. ¿Por qué? Porque se parte de que el trabajo final de graduación, el que tiene que hacer la investigación, el que tiene que sistematizar, por ejemplo, los datos, interpretarlos, hacer el reporte escrito, o sea, todo el esfuerzo intelectual proviene del estudiante. Inclusive el reglamento habla de que el acompañamiento que hace el comité asesor, tutor y lectores, es más de orientación, ¿verdad? No debería haber un esfuerzo intelectual más allá, sino que el esfuerzo intelectual debe ser desarrollado enteramente por los estudiantes. Entonces, a nivel de estudiantes, el principio es que el trabajo final de graduación, la propiedad intelectual que surge al trabajo final de graduación, le pertenece al estudiante, pero ese es el principio. Como les decía, los principios a nivel jurídico siempre tienen excepciones. Entonces, el artículo 86, el artículo siguiente, establece las excepciones. Entonces, ese artículo establece 3 supuestos donde la propiedad intelectual no le va a pertenecer al estudiante. ¿Cuáles son esos 3 supuestos? Bueno, el primer supuesto se da sobre todo en aquellas modalidades de trabajo final de graduación que se conocen como prácticas dirigidas o prácticas profesionales supervisadas, donde el estudiante se inserta dentro de una organización, ¿verdad? Una empresa, una institución pública para desarrollar su práctica. Entonces, evidentemente, como en el desarrollo
de esa práctica el estudiante va a hacer uso de recursos, medios y conocimiento de esa institución o de esa empresa, la universidad no puede establecer que la propiedad intelectual es del estudiante, ¿verdad? Ahí lo que se da es una relación privada entre el estudiante y la empresa o la institución. Entonces, en esos casos, la propiedad intelectual va a quedar de acuerdo a lo que negocie el estudiante con la empresa o la institución donde va a realizar su práctica profesional. Obviamente, ¿verdad? Ahí la universidad, como es una relación privada, no puede imponerse, pero sí la oficina de transferencia ofrece el servicio de acompañar al estudiante en ese proceso para que, ¿verdad? Tratar de equilibrar de que las empresas o instituciones no se vayan a aprovechar del tema del conocimiento del estudiante, ¿verdad? Porque habrá supuestos donde sí claramente queda, queda evidenciado que la propiedad intelectual debe pertenecer a la empresa, pero otros casos que no. Hay una segunda excepción que establece el reglamento, que se da muy poco, pero se ha dado casos donde entes externos que becan o subvencionan a estudiantes y dentro del contrato de beca disponen reglas sobre propiedad intelectual, ¿verdad? Y finalmente, la tercera excepción es el caso interno de la universidad, que se da cuando el trabajo final de graduación es desarrollado en el marco de lo que conocemos en la universidad como un PPA, un programa, un proyecto, una actividad académica, o dentro de lo que conocemos en la universidad como ARES, acciones de relaciones externas, de vinculación externa remunerada, cooperación externa. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando un estudiante desarrolla su trabajo final de graduación dentro del marco de un proyecto de investigación coordinado por un académico? Ahí la propiedad intelectual, como les decía al inicio, como ese proyecto es un proyecto oficial de la universidad, que fue propuesto por un académico de la universidad, que está haciendo uso del tiempo universitario, recursos universitarios, la propiedad intelectual le pertenece a la institución. Entonces el estudiante, ¿verdad? Que se adhiere a un PPA, un área de la universidad, se adhiere bajo esas reglas de que su aporte intelectual, ¿verdad? Lo pone a disposición del proyecto o de la acción de relación externa. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Eso es lo que dice la letra muerta. Ahora, en la práctica, obviamente, si en algún caso o algún supuesto específico el aporte del estudiante es muy notable, es muy significativo y la universidad logra recibir beneficios económicos a partir de la explotación de esa propiedad intelectual, el estudiante también se puede ver beneficiado de algún porcentaje económico como compensación por su aporte intelectual. Y también quería compartirles otra novedad que establece esta reforma al reglamento de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el mes de mayo, es el artículo 89. Ustedes saben que hoy en día, ¿verdad? Y eh, con todo esto que les estoy comentando sobre la importancia de la innovación en nuestros tiempos, pues las empresas y las instituciones públicas cada día establecen con mayor rigurosidad protocolos para proteger su conocimiento y su innovación, porque el activo más importante o más valioso en nuestros tiempos es los activos intangibles. Entonces, muchas veces cuando el estudiante, por ejemplo, dentro de la modalidad de trabajo final de relación de una práctica supervisada, se inserta dentro de una organización privada o pública, muchas veces la empresa, la institución, le solicita al estudiante que no puede revelar cierta información porque es información sensible, es información muy importante para la empresa que no le conviene divulgarla porque lo pone en una desventaja competitiva respecto a sus competidores. O también se puede dar el supuesto donde el estudiante, cuando está desarrollando su trabajo final de graduación, se da cuenta, ¿verdad?, que produjo algún derecho de propiedad intelectual que no le conviene divulgarlo en ese momento, ¿verdad? Porque él tiene la intención o el interés de explotarlo más adelante. Entonces, el reglamento establece la posibilidad de declarar ciertas partes de los trabajos final de graduación como confidenciales cuando se generen eventuales derechos de propiedad intelectual. Entonces, en estos casos, el estudiante tiene que informarle a la Comisión de Trabajo Final de Graduación, ¿verdad?, que posiblemente se vaya a generar un derecho de propiedad intelectual que él quiere resguardar de forma confidencial porque lo quiere proteger y explotar más adelante, o informar que cuando
cuando se va a incorporar dentro de una empresa o institución, le están pidiendo que cierta información sea confidencial. Entonces, este reglamento, ¿qué sucede en esos casos? De forma práctica, bueno, se le informa a la comisión es la que tiene que establecer si aprueba o no el proyecto de investigación del estudiante. Obviamente esa confidencialidad no puede ser total, tiene que ser parcial, ¿verdad? Porque si es total, estaríamos cercenando a la universidad de poder hacer el proceso evaluativo académico correspondiente. En esos casos funciona muy sencillo. Se establece claramente cuál es la parte confidencial, se le informa a la Comisión de Trabajo Final y de Graduación, se le informa al comité asesor y se le informa a los miembros del tribunal evaluador. Tanto los miembros de la comisión como el comité asesor como el tribunal pueden tener acceso al documento completo del estudiante para efectos de evaluación académica, pero advertidos de que no pueden revelar cierta parte del documento. Y el artículo incorpora otra novedad en el sentido que ustedes saben que nuestras defensas, ¿verdad?, de trabajo finales son orales y públicas. Entonces, ¿qué sucede cuando hay un tema de confidencialidad que yo no puedo hacer público? Entonces, precisamente para no ¿cómo es que se llama? Violentar el derecho del estudiante, pero tampoco limitar la parte evaluativa académica de los académicos universitarios, se permite que de previo la comisión, el comité asesor y los miembros del tribunal tengan acceso al documento completo. Ya en la defensa, ¿verdad? Se da autorización para que cierta parte no se divulgue o se divulgue de forma codificada, de tal forma que no se ponga en peligro la propiedad intelectual. Y ya para terminar, aquí les quería mostrar algunos ejemplos de activos de propiedad intelectual que la universidad tiene registrados en estos momentos, ¿verdad? En la universidad ha logrado registrar dos patentes de invención. Una tiene que ver con un procedimiento de identificación de brucelosis en animales. Ahí se logró una patente en España y Perú. Hubo otro proceso de una tecnología, un horno solar esterilizador, se logró patentar en Costa Rica, España y Brasil. Tenemos una experiencia de una spin-off con una empresa española. En el tema de derechos de autor, bueno, como ustedes saben, todo el ámbito literario que se difunde a través de nuestra editorial, las revistas, el repositorio. Tenemos aquí otro caso de una plataforma de comercio electrónico que se está desarrollando en la Escuela de Informática, que lo que pretende es unir al consumidor directamente con el productor, eliminando los intermediarios. Hay un software también, el software se le llama BAM, que fue desarrollado por la Escuela Veterinaria, que ayuda en la gestión de los propietarios de fincas. Tenemos marcas registradas, aquí les tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, está la marca Piuna, la que se utiliza en los productos de miel, que desarrolla el SINAT, el Café Una, el café que produce la Escuela de Ciencias Agrarias. Y les quería compartir también una experiencia de información divulgada, lo que popularmente se conoce como secreto comercial o secreto industrial. Resulta que a partir de una investigación de académicos del SINAT con académicos de la UCR, lograron determinar que en una región específica del país, los propóleos de una especie de abejitas tienen digamos, los propóleos son como no sé explicarlo técnicamente, pero es como la parte del panal que históricamente siempre se ha considerado como residuo. Bueno, en los últimos años, gracias a investigaciones científicas, se ha logrado determinar que los propóleos tienen un gran valor y tienen muchas propiedades, antioxidantes y otro tipo de propiedades. Entonces, en esta investigación se logró determinar que los propóleos de una especie de abejitas que está en una región determinada geográfica del país son los propóleos de mayor calidad. Entonces, eso se tiene bajo secreto y a partir del procesamiento ahí se pueden sacar diferentes productos como les decía, cosméticos, médicos, etcétera. Y finalmente comentarles que, bueno, precisamente por lo que les estaba conversando ahorita, ¿verdad? Que en la universidad la normativa de propiedad intelectual sigue siendo muy básica, muy genérica y muy dispersa. Existe una propuesta de reglamento de propiedad intelectual donde ya se logra aterrizar en un solo instrumento normativo todo
lo referente al tema de propiedad intelectual, tanto de funcionarios como de externos, estudiantes, etcétera. Hay también una propuesta para empezar a autorizar lo que se conocen como spin-off o emprendimientos universitarios, ¿verdad? Que son esas empresas que nacen del seno universitario a partir de propiedad intelectual que se crea en la universidad. Y finalmente se está desarrollando en conjunto con las vicerrectorías académicas y la oficina de transferencia la creación de una unidad de gestión de innovación y emprendimiento para volver a relanzar en la universidad todos estos temas de innovación, emprendimiento estudiantil académico, en lo que se refiere a acompañamiento no solo desde el punto de vista propiedad intelectual, sino todo búsqueda de fondos, redes, mentores, etcétera. Y con eso yo estaría dando por cerrada mi participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, David. Quedamos atentos a si tienen dudas o preguntas. Tanto los que están aquí, los compañeros y compañeras que están acá en el Zoom, como por las redes sociales. Buenos días, yo tengo una pregunta. Adelante, Ron. Bueno, ahora que estábamos hablando de lo de los trabajos finales de graduación, bueno, ahora ya por regla se establece que digamos que cada vez que los estudiantes terminen su trabajo final de graduación, se está exigiendo que, digamos, aparte de enviar una copia digital a cada biblioteca, porque ahora ya no estamos recibiendo copias físicas, sino digitales, que incluso estos se suban a una página que se llama Repositorio Académico Institucional de la UNA, que es como una especie de un repositorio especializado que también está haciendo varias universidades, entre ellos la UCR y el Tecnológico, para que las personas, digamos, puedan acceder a la información, ya que muchas veces los trabajos finales de graduación que se presentan pueden servir de base para otros tesis que tienen que hacer otras personas, por ejemplo, en el famoso estado de la cuestión. Esa es una duda que yo tengo con respecto al repositorio, porque siempre hay que respetar los derechos de autor, porque por la regla. Y con respecto a la palabra confidencialidad, ¿qué se procedería a hacer en ese caso de subir al repositorio? Lo mismo con la codificación. Eso me gustaría salir de esa duda. Gracias. Claro, muchísimas gracias, Errol. Súper pertinente la consulta. Efectivamente, vean que yo les mencionaba hace un ratito que esta normativa fue recientemente aprobada, ¿verdad? En CONSACA en mayo. Entonces, ahora viene una segunda fase, ¿verdad? Que es buscar los mecanismos y los procedimientos para lograr operacionalizar dicha normativa. Y usted tiene toda la razón, porque entonces suena como un poco contradictorio, ¿verdad? Yo les digo que hay una norma donde dice que la propiedad intelectual es del estudiante y después la universidad exige que el documento sea depositado en nuestros repositorios y que nuestros repositorios son de acceso abierto, ¿verdad? Eso lo que quiere decir es que cualquier usuario, tanto universitario como externo, puede accesar a esa documentación, a esa información de forma gratuita, ¿verdad? Sin necesidad de ningún tipo de restricción desde el punto de vista de propiedad intelectual. Entonces, Errol, ahí vamos a ver, porque usted toca varios temas, toca el tema de la difusión y divulgación del trabajo final a través de los repositorios y nuestras bibliotecas y el tema de la confidencialidad. Entonces, en relación con el primer tema de la divulgación y difusión del conocimiento, bueno, ¿por qué es que eso se da de esa forma? Bueno, porque a pesar de que la propiedad intelectual es del estudiante, ¿verdad? Sabemos que nuestras instituciones públicas, ¿verdad? Tienen como misión social tratar de difundir y divulgar lo más que se pueda el conocimiento. Entonces, si bien es cierto, los trabajos finales de grabación siempre se van a materializar en un documento escrito y por lo tanto van a haber derechos de autor a favor del estudiante, ¿verdad? Cuando hablamos del tema de confidencialidad, estamos hablando de si aparte de los derechos de autor que generan los estudiantes con el trabajo final de grabación, pueden generar otro tipo de propiedad intelectual, más de índole industrial, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, si yo estoy desarrollando mi trabajo final de grabación y descubro un algoritmo, ¿verdad? Que logro automatizar en un programa
un código fuente para un software que se utiliza, puede ser un software que automatiza un proceso, no sé, en la industria médica, por poner un ejemplo. ¿O qué pasa si dentro de mi investigación yo logro descubrir una fórmula, una invención o algo por el estilo, una tecnología? Entonces ahí es donde entra esta excepción de la confidencialidad. Entonces, tal vez para responderle por partes, Errol, hay un artículo en el reglamento de los procesos de enseñanza, ¿verdad? No se los mencioné acá, pero ahí se los puedo compartir. Es como el 88, si no me equivoco, que dice que los estudiantes aceptan depositar sus trabajos finales de graduación dentro de nuestros repositorios institucionales, ¿verdad? ¿Cómo se operacionaliza eso, Errol? Evidentemente, esa norma hay que implementarle, hay que crear los mecanismos. ¿Por qué? Porque un estudiante se podría agarrar de la otra norma que yo les decía hace un rato y decir, no, es que la propiedad intelectual es mía, entonces yo no doy el permiso para depositar el trabajo. Entonces, para evitar ese supuesto es que se crean esos dos filtros. ¿Cuáles son los dos filtros? Bueno, hay una norma expresa, ¿verdad? Dentro del reglamento que obliga al estudiante a depositar un ejemplar dentro de nuestros repositorios y bibliotecas, pero adicionalmente tenemos que trabajar en un instrumento que de hecho yo en estos días le compartí a los compañeros del SIDUNA, que muy probablemente van a ir unidad por unidad compartiéndoselos. Hay un instrumento que se llama licencia de derechos de autor. ¿Qué es la licencia? La licencia es un documento mediante el cual una persona que es dueño de una propiedad intelectual le da un permiso de uso a un tercero, una autorización de uso a un tercero. Entonces, lo que se está proponiendo es que en el momento en que se está en el proceso de aprobación del anteproyecto o el proyecto, ¿verdad? Dentro de los requisitos, se le exige al estudiante la firma de ese documento. Ese documento es una licencia mediante el cual el estudiante autoriza a depositar su trabajo final dentro de nuestros repositorios y autoriza que se divulga mediante principios de acceso abierto. Ese es el principio, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la excepción? ¿Qué pasa si el estudiante nos dice, es que a mí no me sirve? ¿Por qué? Porque yo estoy creando un software aquí que tiene información confidencial y ya yo puedo beneficiarme de esta información más adelante, o yo creo una patente, un invento, etcétera. Entonces, en esos supuestos, Errol, la normativa permite hacer una excepción, ¿verdad? ¿Cuál es esa excepción? La que les mencionaba hace un momento. Se establece desde el principio cuál es de todo el proceso investigativo del estudiante, cuál es la parte, ¿verdad? Que se refiere a la propiedad intelectual que hay que resguardar, ¿verdad? Entonces, esa propiedad intelectual sí va a ser conocida por la Comisión de Trabajo Final de Integración, por el Comité Asesor y por el Tribunal, porque si no la conocen no pueden evaluar el trabajo. Pero cuando ya el trabajo está aprobado, ¿verdad? Por el tribunal y viene la segunda parte del depósito, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede en esos casos, Errol? Ahí ya estamos trabajando también con el SIDUNA. Se tiene que aplicar una figura que es de uso prácticamente en todas las universidades del mundo, que se llama embargo. Entonces, ¿qué es el embargo? El embargo es, se deposita el trabajo final de grabación, pero con la advertencia de que una parte de ese trabajo final de grabación está embargada por motivos de propiedad intelectual. Entonces, para ponerles un ejemplo gráfico, digamos que una tesis en el capítulo 7 es donde se desarrolla la parte de propiedad intelectual que no podemos divulgar. Entonces, se embarga el capítulo 7. ¿Qué significa eso? Que cuando el repositorio, la biblioteca recibe el trabajo, ¿verdad? Sabe que puede difundir todo el trabajo, todo el documento, excepto el capítulo 7, que va a estar embargado. Y ese embargo no puede ser permanente, ¿verdad? Ese embargo tiene que ser temporal por lo mismo que hablábamos ahora, porque la misión de la institución es socializar el conocimiento. Se embarga por un periodo de tiempo. ¿Por qué es que se embarga? Porque la intención es darle un espacio de tiempo al estudiante para que decida si va a proteger o no ese conocimiento, ¿verdad? Porque cómo funcionan las leyes de propiedad intelectual. Pensemos que es una patente. Resulta que todos los sistemas de propiedad intelectual dentro del ámbito de propiedad industrial, básicamente lo que protegen es la novedad. Si yo divulgo esa novedad, entonces mato la propiedad intelectual. Por eso es que yo tengo que mantener confidencial esa novedad hasta tanto no haga el proceso de protección. Una vez protegido, ya lo puedo divulgar. Entonces, ¿cómo funciona la legislación
de las distintas legislaciones de propiedad industrial funciona muy sencillo. En el momento en que yo hago la solicitud a algún registro para que se me proteja mi propiedad industrial, desde ese momento, independientemente de que el proceso de registro dure 1, 2, 3, 4 años, ya queda protegido, ¿verdad? Ya está protegido. Entonces, en otras palabras, ¿por qué el embargo? Bueno, entonces pensemos que un estudiante le comunica a la universidad, mire, el capítulo 7 trae un algoritmo que yo lo quiero automatizar en un software, etcétera. Entonces, está bien, porque es un derecho suyo, ¿verdad? Le vamos a embargar, pero eso sí, le vamos a dar 6 meses. Usted en esos 6 meses o un año, digamos, en esos 6 meses o un año, usted tiene que decidir si va a proteger o no ese algoritmo. Entonces la universidad, por eso se llama embargo, la universidad retiene esa información durante ese espacio de tiempo, ¿verdad? Una vez que se supera el espacio del tiempo, ya la universidad lo puede liberar y no comete ninguna ilegalidad. Y se puede liberar por 2 sencillas razones, porque o una, el estudiante ya lo protegió, pues no estamos violando propiedad intelectual, o 2, el estudiante decidió no protegerlo y por lo tanto lo puso a dominio público. Entonces, Errol, resumiéndole, la regla es que los trabajos finales de grabación, el estudiante firma una licencia a favor de la institución para depositar el trabajo en los respectivos repositorios y bibliotecas. Y en los casos donde haya propiedad intelectual que tenga que ser resguardada de confidencialidad, se le permite embargar, ¿verdad?, esa parte del trabajo por un periodo de tiempo determinado. Una vez superado el periodo de tiempo, ya la universidad puede liberar todo el conocimiento. Por lo general, en trabajos finales de graduación, Errol, lo que se embarga es o una parte del mismo trabajo, un capítulo, por ejemplo, o la propiedad intelectual viene en un anexo, ¿verdad? Entonces, lo que se embarga es el anexo, por ejemplo. Y lo de la codificación, ya para terminar de responderle, lo de la codificación yo me refería más al momento de la defensa oral y pública. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, si ya le autorizamos al estudiante que ese algoritmo no sea divulgado hasta porque le matamos la propiedad intelectual, pero él tiene que hacer la defensa oral y pública? Entonces, hay mecanismos para poder divulgar conocimiento sin necesidad de matar la propiedad intelectual. Una forma es la codificación. Entonces, yo, en el momento que estoy haciendo la defensa, le autorizamos, como ya los académicos se leyeron el documento previamente y tuvieron acceso al documento completo previamente, le autorizamos al estudiante para que codifique la información. Entonces, para que cuando esté en la parte del algoritmo, ¿verdad?, en vez de dar los datos exactos, codifique ciertos datos y por lo tanto no ponga en riesgo su propiedad intelectual. Otro ejemplo, cuando es la confidencialidad, por ejemplo, de una empresa. Entonces, cuando el estudiante está haciendo defensa, en vez de referirse al nombre de la empresa, dice la empresa X. O en vez de referirse a los valores exactos, dice el valor X1, el valor X2, ¿verdad? Esas son formas de codificar. No sé si con eso le respondieron, o más bien lo enredé más. No, tranquilo, muchísimas gracias. Porque digamos, cuando nosotros, yo trabajo en una biblioteca y por lo general siempre, cuando nos mandan unos trabajos finales de graduación, siempre los estudiantes tienen que anexar un formulario donde ellos dicen, yo fulano de tal, autorizo para que este documento se suba al formulario. Exactamente. Pero, y eso nosotros siempre lo respetamos, ya que eso se va a pedir de todas maneras en toda la Universidad Nacional. Yo también tuve que autorizar el mío, por ejemplo, cuando yo defendí mi tesis y de muchas otras personas también, porque eso es lo que cuesta más es con las tesis más viejitas, porque cuesta mucho rastrear a los autores intelectuales, ya que muchas veces puede ser gente que ya no vive aquí o ya falleció y hicieron tesis ya súper viejitas y que es imposible escanearlos del todo. Pero sí, muchas gracias con respecto a la parte de la confidencialidad, porque como digo, hay documentación muy sagrada que no se puede ser revelada no solamente por competencia, sino por otras cosas de ahí, tal vez muy evidentes, tal vez muy privadas. Entonces, Claro. pero sí, muchas gracias por su atención. Claro, Errol, ¿no? Y ese documentito que usted menciona es la famosa licencia que yo les hablaba. Ese documento de autorización en términos técnicos de propiedad intelectual se le conoce como licencia de uso. Es el documento mediante el cual el dueño de la propiedad intelectual autoriza a un tercero a utilizar esa obra. Y lo otro, Errol, es que en esto apenas estamos creando cultura, ¿verdad? Como le digo, la norma fue reformada muy recientemente, en mayo. Entonces, ahorita la institución tiene que entrar en ese proceso, ¿verdad? Para ir poquito a poco normando y creando esos mecanismos, por ejemplo, el embargo, cuando aplica, cómo aplica, ¿verdad? Como estas técnicas de codificación de información confidencial, ¿verdad? Entonces, apenas estamos en
en esa construcción. Ahí lo que les puedo decir es que la oficina de transferencia, ¿verdad? Estamos en la total disposición de acompañarlos en los procesos que ustedes tengan dentro de sus respectivos procesos laborales en temas de propiedad intelectual. De hecho, Errol, como le decía, hace como 15 días yo ya me reuní con el SIDUNA, entonces el SIDUNA ya está trabajando también algunos formularios estándares. Yo me imagino que poco a poco los van a ir comunicando a todos los usuarios. David, acá tengo, por los diferentes medios nos han llegado 2 preguntas. Te las voy a hacer y lo vamos viendo. Dice, en caso de las obras intelectuales como libros, donde hay editores externos, ¿qué sucede con los derechos patrimoniales? Esa es una. Acá tengo otra. Dice, mi pregunta en el tema de embargo es qué pasa con los trabajos finales de graduación que responden a planes de negocios con información sensible de las empresas. Información sensible respondería un 75% del documento aproximadamente. Gracias, Mariana. En relación con la primera pregunta, esto es todo un tema en la universidad, ¿verdad? Porque la universidad al día de hoy todavía no ha establecido una política, no ha establecido políticas editoriales sobre publicaciones científicas, ¿verdad? La única regulación que encontramos en la universidad es la relacionada con la editorial universitaria, con la EUNA, ¿verdad? La editorial universitaria, o conocida como EUNA, sí tiene un reglamento, ¿verdad? Que establece su forma de organización, funcionamiento, pero como ustedes saben, la editorial básicamente lo que más regula es el tema libros. Se nos escapa un montón de otro tipo de publicaciones, ¿verdad? Como los artículos científicos, revistas universitarias, revistas externas, repositorios, etcétera. Entonces ahí hay como un pequeño vacío legal, ¿verdad? Yo vengo sosteniendo desde hace algunos años de que la universidad debería construir una política clara en materia de publicaciones científicas editoriales, porque ahorita estamos como un poquito a la libre, ¿verdad? Por así decirlo. Efectivamente, cuando nuestros académicos, vamos a ver, el tema se las trae, porque como les decía, si nos vamos a la letra menuda o nos ponemos bien rigurosos, en principio ningún académico debería publicar con algún agente editorial externo sin antes haber tenido la autorización de la universidad, porque podría estar poniendo en riesgo posible propiedad intelectual de la universidad. Lo que pasa es que, como les digo, esas políticas no existen, entonces pretender esto, ¿verdad? Es un poco complejo y igualmente también es un derecho de los académicos la publicación y es parte de la misión institucional. Entonces, ¿cómo hacemos para balancear esos dos intereses, propiedad intelectual versus publicación, ¿verdad? Científica. Entonces, con las editoriales externas, lo que hay que tener cuidado es lo que estamos negociando con esas editoriales, ¿verdad? En la universidad existen unas políticas que se llaman políticas del patrimonio académico institucional, que establecen que los académicos deberían de promover mayoritariamente la divulgación y difusión del conocimiento científico a través de principios de acceso abierto. Entonces, el problema con las editoriales externas es que muchas veces, digamos, en la negociación que se da en los contratos que se firman para que se publiquen el diferente conocimiento universitario, muchas de estas editoriales utilizan reglas muy restrictivas en cuanto al tema de propiedad intelectual, que no, digamos, no alineada a la política de acceso abierto universitario. Entonces, ahí yo la recomendación que les puedo hacer es, o sea, en estos momentos no hay normativa, ¿verdad? Y sé que es una práctica en la universidad, que los académicos buscan diferentes medios para divulgar y publicar su conocimiento y que hasta tanto no haya una política, pues la práctica no la podemos impedir, no, sería imposible. Ahí yo les daría dos recomendaciones. Una es que hay que tener cuidado cuando sí estamos en presencia de una posible propiedad industrial, ¿verdad? Si yo voy a publicar o divulgar algo donde estoy dando a conocer una posible patente, una posible
modelo de utilidad, un software, como les decía hace algún momento, ahí sí es conveniente asesorarse de previo con la oficina de transferencia, porque no es que en la oficina les vamos a decir que no se puede publicar, ¿verdad? Pero puede ser que tengamos que demorar un poquitito la publicación para iniciar el proceso de protección, porque, como les decía, una publicación prematura puede poner en riesgo la protección de esa propiedad intelectual y la podemos perder, ¿verdad? Pero, como les decía, cuando estamos en presencia de una posible propiedad industrial, cuando no estamos en presencia de una posible propiedad industrial, si no son simplemente derechos de autor, ¿verdad? Que más bien lo que interesa es ponerlos a disposición de la comunidad científica, no habría ningún problema. La segunda recomendación que yo les haría es que tratemos de buscar agentes editoriales externos que promuevan principios de acceso abierto, que es lo que establece nuestra política, ¿verdad? O que por lo menos nos permitan utilizar ese conocimiento en la universidad. Es decir, digamos, por ejemplo, si nosotros vamos a publicar en una editorial que nosotros le cedemos los derechos de propiedad intelectual y que la editorial puede lucrar con ese conocimiento, inclusive puede impedir a la propia universidad utilizar ese conocimiento, pues efectivamente no debería ser como una práctica, ¿verdad? Porque estamos más bien cediéndole la propiedad intelectual a un tercero para que lucre a partir de nuestro conocimiento, sino tratar de buscar esas editoriales que, por ejemplo, y ya por dicha en esto, ya por todo el ámbito digital y en internet, todo esto ha ido cambiando mucho. Ya muchas de las editoriales que eran muy restrictivas ya han ido flexibilizando sus políticas. Entonces, hay editoriales donde evidentemente les va a interesar por toda su inversión en el proceso editorial, ¿verdad? Tener un margen de utilidad, pero establecen periodos de tiempo. Entonces dicen que, por ejemplo, los primeros 2 años solo puede publicar la editorial. A partir del segundo año ya el material queda en acceso abierto y se puede depositar en los repositorios institucionales y se puede utilizar por los propios académicos de la universidad. Entonces, ahí la recomendación que yo les hago, hasta tanto no haya política, es esa, tratar de buscar agentes editoriales externos que o promuevan principios de acceso abierto o que si son restrictivas, que por lo menos en algún momento, ¿verdad? En algún periodo de tiempo posterior, permitan el uso de ese material de forma abierta. Ahora, lo que sí es cierto es que en la universidad no hay políticas, ¿verdad? Sobre ese tema, entonces por eso es que hay bastante digamos, discusión y prácticas en las diferentes unidades académicas. Ya para finalizar en esta pregunta, la tendencia a nivel mundial, lo que sí les puedo decir es que la tendencia a nivel mundial, y así lo estamos proponiendo nosotros desde la oficina de transferencia en la respectiva propuesta de reglamento de propiedad intelectual, la tendencia a nivel de las universidades del mundo es que se establezca en la normativa interna de propiedad intelectual el principio de libre publicación científica, ¿verdad? ¿Qué es ese principio de libre publicación científica? Esto que les estoy diciendo, como las universidades, ¿verdad? Más bien lo que tienen que promover es la mayor difusión y divulgación del conocimiento. En muchas universidades, dentro de sus normativas de propiedad intelectual, están estableciendo que el académico queda en libertad de publicar en cualquiera de los medios que considere conveniente para difundir y divulgar el conocimiento, ¿verdad? Eso sí, ese principio tiene una excepción siempre y cuando no ponga en riesgo la propiedad intelectual de la universidad, que son los ejemplos que les ponía cuando hay un software, un invento de por medio, por ahí. Pero si son derechos de autor puros, ¿verdad? Es pura literatura, no hay ninguna propiedad industrial que proteger, entonces el académico puede publicar. Y lo que se establece son algunas políticas mínimas. ¿Cuáles? Por ejemplo, las que les decía. Se establece el principio de libre publicación siempre y cuando se respeten principios de acceso abierto, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Se le está dando libertad al académico de que publique donde él quiera, siempre y cuando no ponga en peligro la propiedad intelectual de la universidad y trate de buscar agentes editoriales que respeten algunos principios de acceso abierto. Esa es la tendencia a nivel mundial. Nosotros la estamos proponiendo en la propuesta de reglamento de propiedad intelectual, porque inclusive esa es la práctica, a pesar de que en la universidad no está normado, esa es la práctica que sigue la mayoría de nuestras unidades académicas, pero bueno, eso ustedes saben que las propuestas de reglamento pasan por un proceso bastante largo de discusión, entonces veremos al final de cuentas en qué para este asunto.
Y respecto a la segunda consulta de los trabajos finales de graduación, es un poco yo, lo que ya les compartí hace un rato, digamos, ¿qué pasa, por ejemplo, en un trabajo donde hay planes de negocio que son sensibles, que no conviene divulgarlos, que la empresa, ¿verdad?, es muy recelosa en su información, que puede haber hasta un 75%, como decía la persona que hace la consulta del proceso total de investigación, hasta un 75% de información sensible. Entonces, en esos casos no podemos establecer una receta, ¿verdad? Porque cada caso es muy casuístico, ¿verdad? Cada investigación, cada trabajo final de grabación tiene sus propias características, su propio desarrollo investigativo, etcétera. Entonces, lo que la norma establece es un principio, se permite la confidencialidad parcial en los trabajos finales de grabación, siempre y cuando sea aprobado por la Comisión de Trabajo Final de Grabación. Entonces, le corresponde a la Comisión de Trabajo Final de Grabación, en cada caso particular, ¿verdad?, evaluar si acepta o no ese anteproyecto de investigación. Entonces, no le podría decir, porque puede ser que ese 75%, ¿verdad? Para poner un ejemplo, puede ser que la unidad académica lo que está buscando evaluar, ¿verdad?, que es poner a prueba las destrezas del estudiante, esté mayoritariamente recogido en el otro 25%. Entonces, con el otro 25% ya la unidad se da por satisfecha desde el punto de vista académico. Entonces, creo que aquí buscar como una receta es muy difícil, por eso es que la norma es abierta y habla de confidencialidad total o parcial. ¿A quién le corresponde decidir si acepta o no? A la comisión. Entonces la comisión tiene que entrar en esa valoración de si ese porcentaje de resguardo de confidencialidad atenta contra los principios académicos o no en el proceso evaluativo. Y dentro de esa evaluación, ¿verdad?, que tendría que hacer la comisión en cada caso en particular, igualmente se puede hacer acompañar de la oficina de transferencia, ¿verdad?, por si tienen dudas en cuanto a los alcances de esa confidencialidad o esa propiedad intelectual. Como les decía, cada caso en particular hay que analizarlo, porque inclusive vean que el reglamento permite que la comisión, el comité asesor y el tribunal tengan acceso al documento completo, ¿verdad?, de previo para evaluarlo, con la advertencia de que no lo pueden divulgar. Pero vean que las personas que están en el proceso de evaluación sí van a tener acceso completo al documento. Entonces no podríamos decir a priori que porque hay un 75% de información sensible ya no podemos aprobar un proyecto de eso. No necesariamente, ¿verdad? Porque como les decía, si la comisión considera que se cumplen los criterios académicos de evaluación, ¿verdad? Y en la defensa se puede utilizar algún mecanismo para poderla llevar a cabo, ¿verdad? No habría ningún problema. Pero entonces, eso lo tendrá que establecer la comisión en cada caso particular, y si tienen dudas sobre el alcance de la confidencialidad, se pueden hacer acompañar de la oficina de transferencia de conocimiento. David, aquí tengo, vamos a ver, dejemos esta como la última pregunta ya para ir cerrando. ¿Qué sucede cuando una investigación está en curso y una tercera persona, estudiante, académico, toma datos y los publica antes de que salga la investigación original? O sea, ese trabajo final de graduación. Ok. Vamos a ver. Ya, ahí a todas luces hay un uso indebido de derechos de autor, ¿verdad? O sea, evidentemente, cuando un investigador, un estudiante, un tercero, bueno, cualquier persona está haciendo una investigación y los datos que va arrojando esa investigación son parte de su propiedad intelectual. Entonces, es esa persona la que, como les decía al inicio de la presentación, tiene un derecho exclusivo de decidir de qué forma se comparte o se utiliza o se explota esa propiedad intelectual. Entonces, efectivamente, habría que analizar el caso, ¿verdad? Pero, digamos, hablándolo así en términos generales, si yo estoy realizando una investigación y estoy generando diferentes resultados, ¿verdad?, de esa investigación, como pueden ser datos, y yo esos datos todavía no estoy en el proceso estoy apenas procesándolos, interpretándolos para después hacer un reporte escrito, y alguien se me adelanta y los publica, pues evidentemente podría estar
podríamos estar en presencia de una violación de derechos de autor, un uso indebido de derechos de autor, ¿verdad? Porque esa persona no generó los datos y todavía no estábamos en la etapa de publicación. Entonces, tal vez para resumirles, si es en el ámbito universitario, ¿verdad? Y esa investigación la está realizando un investigador nuestro, ¿verdad? De acuerdo a lo que yo les dije hace un momento, la propiedad intelectual es de la universidad. Entonces, una vez divulgado, una vez publicado, cualquier otro académico puede agarrar esos datos y hacer investigaciones derivadas o subsiguientes. Pero una vez que está divulgado, porque una vez que está divulgado, el académico está poniendo a disposición ese conocimiento, que es conocimiento al final de cuentas de la universidad. Pero me parece que no solo por un tema de propiedad intelectual, sino hasta por un tema ético, ¿verdad? Hasta tanto no se haya divulgado, sí podríamos estar en un posible caso de infracción a los derechos de autor. Bueno, yo creo que hay que agradecer a David, digamos, todo el aporte que hoy nos ha dado. Próximamente, bueno, el otro año vamos a trabajar otros temas de formación de la propiedad intelectual, o sea, año con año estamos haciendo alguna capacitación. Entonces, David, no queda más que darle las gracias de parte de la facultad por todo este aporte que nos dio hoy. Creo que hay muchos comentarios de agradecimiento por esta actividad y bueno, es parte de lo que venimos haciendo en el decanato de la Facultad de Ciencias Sociales. Muchas gracias, David, muchas gracias a todas las personas participantes y bueno, el otro año estaremos trabajando otros temas distintos relacionados a la propiedad intelectual. Gracias y no sé, David, dime. No, que de mi parte, Mariana, el agradecimiento es mío. De verdad que estos espacios son muy valiosos, ¿verdad? Dentro de la universidad y como les decía, no solo es el tema que me apasiona, sé que a Mariana también le apasiona mucho, porque Mariana lo ha estudiado también. Y como les decía, quedo en la total disposición, ¿verdad? Ya saben dónde me pueden ubicar y ya sea para actividades posteriores de capacitación o ya asesorías más específicas sobre temas que ustedes tengan en sus diarios quehaceres sobre propiedad intelectual, con muchísimo gusto. Entonces, más bien, el agradecimiento es mío, Mariana, y quedo yo encantado y quedo en total disposición para actividades futuras. Sí, podríamos trabajar ahí alguna para todo lo que son el estudiantado en el próximo año. De Bueno, acuerdo. muchísimas gracias y muchas gracias desde la facultad y que tengan todos un bonito día. Muchas gracias. Buenos días, gracias.